Por favor, vamos a orar. Bendito Dios, gracias, muchísimas gracias por este miércoles en donde nos reunimos para aprender, Señor, de tu palabra, para aprender de la historia de la iglesia, para llenarnos, Padre mío, del conocimiento necesario para poder trabajar en el reino de los cielos, Señor, de la manera correcta. Gracias porque has producido en cada uno de nosotros el querer como el hacer, para que vengamos a este lugar, Señor, a escuchar, a aprender y también a convivir, mi Dios, porque cada miércoles tenemos esa oportunidad también de convivir con tu familia, que es nuestra familia, Señor, con el cuerpo de Cristo. Y en estos momentos te pedimos, por favor, Padre eterno, que tu Espíritu Santo se manifieste en todos nosotros para que todo lo que el día de hoy aprendamos sea muy edificante y que todo lo que aprendamos lo guardemos en nuestro corazón y en nuestras mentes, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a... entonces, ¿ya sacaron mi foto o tomaron ya nota? Hoy vamos a ver el capítulo 4, que tiene por nombre de Descripción de la Iglesia al final del primer siglo. Okay, vamos a avanzar. La iglesia cristiana al final del primer siglo podía identificar distintivos claros en su organización, culto, ordenanzas, festividades y doctrina. Hoy vamos a estar viendo las liturgias que habían en la iglesia primitiva, en el primer siglo, de qué manera es como se empezaban a organizar todos los hermanos en Cristo, cómo se organizaban, de qué manera es como empezaban a llevar a cabo sus liturgias cada domingo. Precisamente ahorita vamos a ver cómo desde aquel entonces fue que quedó esa tradición. No fue un mandato, no fue algo obligatorio, sino que fue una tradición en la cual ellos empezaron a reunir en día domingo. Entonces vamos a ver el número 1, que es su organización. La organización de la iglesia al final del primer siglo era sencilla, pero satisfacía las necesidades de la iglesia. Cada iglesia local era autónoma, con gobierno propio. Los oficiales de la iglesia, líderes, eran elegidos de entre sus miembros en 2 niveles. El título de los líderes de la iglesia en ese tiempo era el de ancianos, obispos o pastores. Esos términos eran intercambiables para referirse a los varones que cumplían los estándares del Nuevo Testamento y cuya responsabilidad era velar por el bien espiritual de la iglesia. Algunas iglesias también tenían diáconos, es decir, servidores. Ese puesto fue opcional según el tamaño y necesidades logísticas de las iglesias locales. Su responsabilidad era servir a la iglesia en áreas prácticas bajo el liderazgo de los ancianos pastores. Los diáconos podían ser varones y mujeres. Al final del primer siglo se comenzó a considerar al obispo como primero en autoridad entre los demás ancianos. ¿Okay? Bueno, estamos viendo aquí prácticamente, a lo mejor para algunas iglesias que nos estén viendo, esto que estamos en este momento hablando, describiendo de lo que fue la iglesia primitiva, algunas van a decir, bueno, pues así se manejaban en aquel entonces, pero nosotros nos manejamos de otra manera. Precisamente una de las características de una iglesia bíblica como la de nosotros es que llevamos todos esos parámetros de la iglesia primitiva. O sea, en la actualidad ya es muy raro que nombren diáconos dentro de la iglesia. Es muy raro que haya un consejo de ancianos. Sin embargo, como nosotros siempre nos hemos manejado conforme al modelo bíblico, por eso es que aquí tenemos un consejo de ancianos. Aquí ese nombramiento
de decirles en algunos lugares, como dicen, en algunos lugares les decían ancianos en vez de pastores. En algunos lugares se empezó a manejar el término obispo. La palabra obispo, que es totalmente bíblica, en Tito y en Timoteo, Pablo les da la instrucción, precisamente ahí en vez de decirles ancianos o de decirles pastores, les dice obispo. Entonces, esa palabra quiere decir supervisor. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que hacemos los pastores? Pues supervisamos. Entonces, todos esos términos son correctos, nada más que dependiendo, como ahí dice, cada iglesia tenía un gobierno autónomo, en cada iglesia local, decían, bueno, aquí nosotros en vez de decirles pastores, les vamos a llamar ancianos, son los ancianos de la iglesia. Pero bueno, como aquí lo estamos viendo entre paréntesis, pues es el liderazgo de la iglesia. Sí, adelante, ahí está el micro. Bueno, pastor, y en el libro de los Hechos habla de que en la primera iglesia todos los congregantes estaban vendiendo sus posesiones, sus casas, y de alguna manera su economía estaba siendo entregada a los apóstoles. ¿Hasta qué punto, cómo consideras ese acontecimiento y de qué forma, por qué no se siguió, o por qué no se daba, por qué se terminó ese ciclo y no se siguió haciendo eso? Ok, pues más que nada fue por las circunstancias. O sea, como apenas estaba iniciando la iglesia, aunque sí ya eran miles, ¿verdad? Como lo hemos visto, simplemente desde que inició, 3,000 fueron bautizados, entonces la iglesia inició con miles. Sin embargo, en el libro de los Hechos estamos viendo acontecimientos directamente de la iglesia que estaba con los apóstoles en ese momento. En ese momento, ¿qué sucede? Como ellos eran el núcleo más importante de lo que se estaba haciendo en la iglesia y en plena persecución, pues todos vivían juntos. O sea, todos estaban llevando una vida comunitaria, como una familia grande. Entonces, la organización pues fue esa, como en una familia grande. Siempre que va a suceder, a lo mejor ya no se acostumbra mucho, pero antes era muy dado de que a lo mejor los hijos ya estaban grandes y ya trabajaban, pero llegaban con su cheque o el sueldo y se lo daban al papá o a la mamá para que ellos distribuyeran el sueldo de cada uno de los hijos y que de esa manera a nadie les faltara nada. Entonces eso era algo parecido a lo que estaba sucediendo. ¿Por qué no continuó con eso? Porque eso sería o sea, por principio de cuentas, como estaban en esos momentos en persecución, pues en esos momentos nadie estaba laborando en sus campos, sus trabajos, sus negocios. Prácticamente estaban huyendo. Entonces, a donde iban, se ponían a trabajar principalmente en el Evangelio. Y cada uno usaba sus oficios, como Pablo, ¿verdad? Se ponía a hacer tiendas, esto. Pero como estaban viviendo en comunidad, por eso era necesario que llevaran ese orden económico. Pero conforme va creciendo la iglesia, pues lógico que eso ya era imposible que se manejara de esa manera. Ahora, hay algunas culturas, como los menonitas, ellos se manejan todavía de esa manera. Ellos, si tú vas a los pueblos donde ellos viven, todo eso, ellos todavía como que se llegan a acercar más a eso, pero sobre todo por sus tradiciones, porque son así muy conservadores, son de que incluso no se pueden casar las muchachas con una persona que no sea menonita. Tienen que ser parte tanto de su religión, que es una religión cristiana también, y de hecho tienen buena doctrina, no tienen mala doctrina, pero sí tienen esas costumbres. Todavía encuentras pueblos menonitas que se manejan de esa manera. Pero sí, ¿no? O sea, ahorita, simplemente imagínate que ahorita nosotros nos quisiéramos manejar de esa manera, ¿no? Sería un caos. Sería un caos, ¿por qué? Porque, pues, por principio de cuentas, pues, tendríamos que estar viviendo, a lo mejor
digamos, vámonos a un pueblo como los menonitas, ¿no? Y así, bueno, pues a lo mejor de esa manera, pero viviendo en una ciudad y en otra, entonces, no, pues eso sería imposible que se manejara de esa forma. Ahora, recuerden precisamente que el libro de los Hechos es un libro histórico, no es un libro doctrinal. ¿Por qué? Porque ese precisamente es el problema de la gente que ha querido tomar doctrina de los libros históricos, pues ahí se meten en camisa de 11 varas, porque si fuera un libro doctrinal, nosotros como cristianos tendríamos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es una doctrina, nos están mandando a que hagamos de esa manera, entonces todos los cristianos tendríamos que estar viviendo de una manera comunitaria. ¿Me explico? Y no, o sea, no es un libro de ahorita, ahora sí que ahí nosotros nos damos cuenta, precisamente estamos viendo la historia de la iglesia antigua, nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo con la primera iglesia. Ahora, las cosas que todavía podemos practicar, lógicamente que hay que llevarlas a cabo. Como estamos viendo aquí títulos, ¿verdad? Los títulos de la iglesia y todo eso. La verdad, nos ha sido bien difícil porque el lenguaje cristiano de este siglo ya no es de llamarle diáconos, como ahorita les estaba yo diciendo. En alguna ocasión escuché a un pastor que en paz descanse, y a mí se me quedó muy grabado eso. Yo dije, bueno, pues cuando yo ya esté trabajando en el pastorado, voy a llevar esa misma forma que él llevaba. Decía yo, a nadie le vamos a decir líderes, no son nada que líder de aquí, líder de allá, no, todos son diáconos. Porque él decía algo bien cierto. Cuando tú ya a alguien le dices la palabra líder, psicológicamente hablando, como que ya luego empiezan a perder los pies del piso, ¿verdad? Como que empiezan a perder el piso. Entonces, no es bueno, sin embargo, ya es un lenguaje del cristianismo. O sea, yo al principio llegaba y oye, ¿tienes líder de esto? Y yo, sí, tengo diácono de jóvenes, tengo diácono de matrimonios, tenemos diáconos. Ay, se me quedan viendo así como bicho raro. Porque en ninguna iglesia le llaman diáconos, les llaman líderes. Entonces, pues desgraciadamente llega un momento en que pues, tenemos que hablar del lenguaje para que nos entiendan, pero lo correcto es eso. O sea, oficialmente nosotros cuando oramos aquí ponemos manos en alguno de los servidores, porque en realidad eso es lo que quiere decir diácono, servidor, no quiere decir líder. En realidad aquí estamos viendo que los líderes eran los que estaban simplemente al frente, los que estaban no con mayor privilegio, sino con mayor responsabilidad, que eran los pastores, eran los supervisores, a esos a los que sí se les llamaba líderes. Pero de ahí en fuera, el diaconado es un servicio. Es más, ¿qué era lo que hacían los primeros diáconos? Servir las mesas. O sea, por eso precisamente de ahí nació ese ministerio. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían que estar haciendo el trabajo organizacional de la iglesia y aparte el trabajo espiritual, y no le convenía a nadie. Es más, hasta la fecha, a nadie nos conviene que los pastores estemos trabajando en lo secular. Por eso siempre hay que luchar para que el pastor pueda estar viviendo de la iglesia. Sin embargo, ¿qué sucede? Que pues por las situaciones, todo, pues uno tiene que trabajar. Sin embargo, no hay como lo que pasó en aquel entonces, que vamos a levantar a 7 diáconos para que nosotros, los apóstoles, nos dediquemos a la oración y a la predicación. Eso nos conviene siempre a todos. Mientras más fuertes espiritualmente estén los líderes de la iglesia, eso le va a convenir a todos. Siempre eso le va a convenir a todos. Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que sucedía, Richard. O sea, ahorita sería imposible que se siguieran llevando a cabo esas prácticas, a menos de que lo manejáramos de la forma que lo acabamos de comentar. Pero sí, pues eso es parte de lo que pasaba en aquel entonces, que pues todos, ahora sí que era un gobierno pues comunitario que estaba teniendo la iglesia primitiva, prácticamente. Pero sí, ahí en Hechos era específicamente la iglesia que estaba rodeada de los apóstoles. Eso era lo que estaba sucediendo. Y ok, vamos a continuar. Okay, número 2, sus cultos. Eran ordenados, celebrados en todo tipo de lugares discretos. O sea, fíjense, dice, eran ordenados. O sea, empezando por allí. Por eso es que tenemos que entender esa parte. Debe de haber orden en nuestros cultos, nada de andar haciendo maromas. Celebrados en todo tipo de lugares discretos,
por el riesgo de la persecución el primer día de la semana, el domingo, por ser el día de la resurrección del Señor, comienza a sustituir al sábado como día de reunión, aunque hay registro de que hasta el año 135 hubo judio-cristianos que seguían guardando el sábado. Incluso hasta la fecha hay muchos sabáticos que no tiene nada de malo que se reúnan el sábado, pero el problema es que religiosamente digan que es pecado reunirse en domingo. Es así como a esos que les gusta satanizar la Navidad y festividades que no son bíblicas, pero que tampoco son antibíblicas. Hagan de cuenta, hay una denominación que tiene una doctrina muy parecida a la sana doctrina, la doctrina bíblica, pero hay 2 de 3 detalles muy religiosos en ellos que los hacen, es más, se podría decir que tienen muchos rasgos incluso sectánicos, que son los adventistas. Los adventistas, los del séptimo día, precisamente por eso se les dice así, porque ellos satanizan a todos los que nos reunimos el día domingo. Ellos están necios y aferrados, que así como si fueran judíos, que en sábado es cuando se tienen que reunir, ese es el día del Señor. Pero ellos no han entendido que en la Biblia dice que desde la gracia, ahora el día del Señor son todos los días, no necesitamos un día en específico, son todos los días. Y por tradición, los cristianos de la iglesia primitiva se empezaron a reunir. Ellos, ¿por qué lo hacen? Pues es el día en que resucitó el Señor, es el primer día de la semana. El Señor siempre nos habló de la primicia, Él es la preeminencia. Vamos a reunirnos el primer día de la semana. Entonces así fue como se quedó y así es como hemos continuado con esa tradición. Y repito, no es malo si de repente alguien lo celebra en sábado, pero si lo hace por religiosismo sí es malo. Si lo hace porque se está yendo al Antiguo Testamento, en donde los judíos se tenían que reunir en sábado y practican su sabbat, como ellos le llaman, eso sí es malo. ¿Por qué? Porque están haciendo a un lado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no están queriendo caminar como iglesia, sino como si fueran todavía judíos. Entonces, y aparte que satanicen a los que celebramos el día domingo. ¿Sí, Richard? Pastor, considera que en la iglesia primitiva, en ese entonces, ellos ya estaban pensando que Jesús iba a venir pronto. Bueno, es que el Señor habló de que iba a ser pronto su venida, nada más que sabemos perfectamente que para Dios un día puede ser un año, ¿verdad? Entonces, sí, pues ellos, incluso recuerden que cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, precisamente, cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, ellos recuerden que se quedan viendo hacia el cielo. ¿Se acuerdan, no, de esa parte? Incluso llegó un ángel y les dijo, ¿por qué ven hacia el cielo? ¿Verdad? ¿Sabes por qué veían? Porque ellos pensaban que iba a venir inmediatamente. O sea, ellos tenían la idea de que iba a ir, como él lo había dicho, voy con mi padre, algo morar, ellos han de haber dicho, va a llegar y ¡pum! Va a hacer todo. Y estaban ahí esperando. Pensaban ellos que iba a regresar inmediatamente. Entonces, esa también ha sido otra situación muy trillada dentro de la iglesia cristiana. Porque toda la vida ha habido gente que anda incluso queriendo adivinar, como les he dicho, eso no es profetizar. Han estado queriendo adivinar el día que va a regresar y desde toda la vida siempre ha habido gente que dice fechas y horas y esto y lo otro aquello. Sin embargo, hay muchas cosas en las cuales nosotros nos encontramos en la Biblia de que nuestro Señor Jesús no nos dijo el día ni la hora, Él mismo como lo dijo, humanamente Él no sabía. Humanamente hablando, pues que Él era 100% hombre y 100% Dios. En su humanidad, Él lo dijo, ni yo ni los ángeles del cielo, solamente mi Padre. Es el único que lo sabe. Entonces, pero sí dejó varias señales. O sea, sí dejó, incluso dentro de las mismas parábolas, acuérdense la parábola de la higuera, ahí habla y da una señal de cuándo va a ser ese día.
Y por lo que más o menos se ve ahí en esa parábola, las generaciones en la Biblia se medían por 100 años, por cada siglo, era una generación. Entonces, ¿cuándo fue que el pueblo de Israel regresó a su nación? Fue una profecía cumplida, precisamente en esa parábola de la higuera. ¿Cuándo regresó? Lo acabamos de ver. A ver quién me dice cuándo regresó Israel a tomar posesión de su tierra, a ser ya una nación. ¿En qué año fue? En 1955. 48. Después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente fue después de la Segunda Guerra Mundial donde ya las Naciones Unidas y todo eso ya le dieron la oportunidad a Israel de que volviera a convertirse en nación. Entonces estamos hablando que si creemos en que esa parábola fue profética, porque tampoco es un dogma, lo que yo estoy diciendo, al rato van a decir soy Alducin que anda ahí, pero si creemos, si esa parábola sí fue profética, estamos hablando que en el momento en que regresa ya el pueblo de Israel a su tierra, que fue en 1948, ¿cuánto es una generación? De 1948 2048. ¿Y en qué año estamos? 2025. En una ocasión yo escuché que la primera iglesia, cuando empezaron a vender sus terrenos, sus posesiones, sus casas, que era probable que estaban pensando que Jesús iba a venir, que pues para qué ocupaba ya lo terrenal, si ya iba a venir, si ya iba a venir regresar al Señor. Sí, pues para que veas, digo, en todas las generaciones ha habido gente que ha especulado con la segunda venida del Señor. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Ahora, hay señales que sí nos muestran, la verdad, que estamos en los últimos tiempos, pero no podemos dar fechas. Fíjate. Respecto a este tema, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, nosotros nos podemos guiar más o menos por las señales que dice que va a pasar cuando el Señor venga. Así es. Es que tanto con Apocalipsis, también Daniel, nada más que Daniel sí lo dejó al aire. De hecho, es la única profecía que todavía no se ha cumplido, la de Daniel, que va a ser la segunda venida del Señor. Y si todas sus profecías se cumplieron, lógico que esa también. Pero sí, precisamente es de lo que habla. O sea, en Apocalipsis hay señales. Pero el mismo Jesús, la señal más clara que Él nos dejó, dijo, los días serán como los días de Noé. Sí dijo claramente. En donde van a ver todas las barbaries que había en aquel entonces. Casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, que había un desfiguro total, que los seres humanos eran más depravados que en cualquier otra generación. Precisamente por eso llegó el diluvio, porque nuestro Señor, o sea, fue una de las cosas en las cuales dijo, no puede ser posible que la humanidad se haya corrompido tanto. Y nada más por Noé fue que dio la oportunidad de una nueva generación. Pero igual que Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Exacto, o de Sodoma y Gomorra. Entonces, esas señales son parte de lo que estamos ahorita viendo. Señales naturales, lo hemos visto, los climas tan cambiantes, tan tremendos que han habido, pero sobre todo en eso. O sea, yo cuando empecé a analizar esa parte, cuando el Señor Jesús dijo, estas señales doy de que los días serán como los días de Noé para mi segunda venida, donde hombres con hombres se van a estar casando, mujeres, simplemente nunca había pasado eso. O sea, nunca, de toda la historia de la civilización, no se había visto que oficialmente se casaran hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hasta ahorita. Hasta ahorita se está viendo que ya en muchos países ya legalizaron eso. Algunos pastores ya incluso los han metido a la cárcel porque no quieren casar a hombres con hombres y mujeres con mujeres. También, ya hay 2 matrimonios aquí en esta ciudad que ya se casaron así. Entonces, ¿qué sucede? Que esas son de las señales más importantes. Entonces, si nos ponemos a hacer cuentas con lo que les acabo de decir, y sí es profética esa parábola, porque también no puede ser un dogma eso, o sea, era una parábola.
O sea, era una parábola que sí la manejó nuestro Señor Jesucristo con tintes de profecía. Sin embargo, no lo podemos tomar también como tal, porque si no nos meteríamos en rollos. Pero sí, o sea, sí. Y bueno, lógicamente que todos los que somos hijos de Dios, pues ya queremos que pase eso, ¿verdad? Entonces, siempre nuestro corazoncito va a estar buscando así, ay, ahora sí, ya va a llegar papá, ya va a llegar nuestro Señor. Pero sí, yo, ahora sí que, personalmente hablando, yo siento que sí, que ya en cualquier momento. O sea, esta es una generación bien especial. O sea, todos los que estamos aquí hemos visto cosas que nunca se había visto de una manera tan estratosférica. O sea, el que nosotros hayamos pasado del plano de la televisión en blanco y negro a que ahorita ya en un celular puedes estar viéndolo. O sea, son cosas así que dices, no, como que hay algo especial en esta generación. Hay algo muy especial en esta generación. Y si nos vamos a estar viendo esos datos que les estoy diciendo bíblicos, y si realmente sí coinciden, pues tenemos de aquí al 2048 para que nuestro Señor Jesús llegue primeramente a Dios. Decía una hermana, ay Señor, no vengas hasta que Luis Miguel se haga cristiano. Ya tuvo varias oportunidades de hacerse, pero no. Ya se convirtió. Ok, continuamos. 3. Sus ordenanzas. Solo había 2 ordenanzas: el bautismo en agua y la cena del Señor, que es lo que sigue habiendo en una iglesia como esta, ¿verdad? En otras tienen un chorro de ordenanzas más, que la fiesta de las primicias, ¿verdad? Como que agarran todavía algunas fiestas judías, porque les conviene, ¿verdad? Les conviene en algunos aspectos, y llegan a tener todavía otro tipo de ordenanzas en algunas iglesias locales. Pero esto es lo que las ordenanzas bíblicas y que la iglesia primitiva estaba viviendo. El bautismo en agua y la cena del Señor. En cuanto al bautismo en agua, al principio se celebraba inmediatamente después de la conversión, pero a medida que pasaron las primeras décadas, por la creciente persecución y por la apostasía, se comenzó a posponer hasta que los convertidos cumplían 1 año en la fe y eran catequizados, o sea, instruidos. De ahí es donde viene lo de la catequesis o el catecismo. En la Didache, un escrito temprano del cristianismo, se menciona que el bautismo era por inmersión, pero si había falta de agua en lugares desérticos, entre paréntesis, se permitió el bautismo por aspersión. La cena del Señor se restringía a los bautizados y solía ser seguida por ágapes o comidas fraternales. Bueno, aquí esto del bautismo, como lo estamos viendo, alguien se convertía y inmediatamente se bautizaban, porque recuerden que en la Biblia nos encontramos con algunos casos, como el del etíope. Ya ven que llegó Felipe, lo evangeliza y dice, ¿y qué necesito yo para bautizarme? No, pues nada más agua. Pues mira, ahí hay un charco de agua, bautízame. Entonces, por eso mismo, muchos, incluyo yo también en algunas ocasiones, ha llegado a suceder. Aquí en la iglesia precisamente no tenemos una restricción de decir, tiene que cumplir ciertos requisitos. No. Si alguien viene y pide ser bautizado, adelante, pero como empezaron a tener ciertas reglas y ellos, pues que venían de ser religiosos y muy ordenados y cosas por el estilo, empezaron a tener ese tipo de reglas, de decir, no, ¿sabes qué? Ya vimos que muchos se han bautizado, pero ni siquiera siguen en el cristianismo. Ahora vamos a esperarnos 1 año para que verdaderamente los podamos bautizar. Adelante, Carlos. Digo, bueno, no me quiero quedar con la duda, pues entiendo que es ágape, pero no veo cómo contextualmente lo puedo meter aquí, que se solía, o sea, después de la cena del Señor, que nada más era para los bautizados, o sea, nada más los bautizados participaban,
decía, bueno, dice ahí, es seguida por ágapes o comidas fraternales. Me imagino que era como un festejo, pues, ¿no? O sea, ya se Sí. la cena, ahora sí la comida. Sí, es que ahí en la iglesia yo creo que se infiltró por ahí un latino. Ya ven que a nosotros los latinos nos gusta mucho la pachanga. Entonces, cada que hacían bautismos, hacían una fiesta. Ahora, los ágapes, aunque es la misma palabra para el amor también, el amor ágape, son precisamente alimentos que allá en el Medio Oriente se les llama así, los ágapes. Es más, creo que luego he oído, ¿no?, que en algunos restaurantes muy nice o algo así llegan a decir que tienen ágapes o cosas. No sé si los manejan también por acá en el occidente, pero sí, a eso se refiere, a las comidas, o sea, a que se hacían comidas. Allá eran ágapes, aquí son tamalitos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, o sea, está dando detalles específicos de las cosas que se hacían ahí en la iglesia primitiva. Pero sí entendamos que esto, nosotros no lo llevamos a cabo de esa forma. ¿Por qué? Porque no se trata de que en un año ya me voy a dar cuenta o no me voy a dar cuenta si esa persona tiene que ser bautizada o no tiene que ser bautizada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también es un rito, son dos ordenanzas que se nos dejaron, son las únicas dos ordenanzas que se le dejó a la iglesia de Jesucristo, que es la cena del Señor y el bautismo, pero no de una manera religiosa. ¿Qué problema ha habido precisamente con eso? Que hay lugares en que ya son reglas. Bueno, ya cumplió el año, quiera o no quiera, se tiene que bautizar. No se trata. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas es un acto de fe. Yo no voy a estar forzando a que alguien se bautice si no tiene la fe en el bautismo. Entonces va a ser igual o peor, ¿verdad?, el que se lleve a cabo eso. Igual la cena del Señor. Lugares en donde cada semana se celebra, le llaman la Eucaristía, ¿verdad? Ahí donde cada semana y hacen un rito que de hecho es totalmente antibíblico, porque ellos dicen que se están comiendo al Señor en esos momentos y se están tomando su sangre literalmente. Eso es una cosa muy fea que se celebra ahí. Y hay, en algunas religiones evangélicas también llegan a hacerlo una vez al mes, o sea, así como que ponen ciertas reglas. Y está bien, tampoco no tiene nada de malo, pero no se trata de que las cosas que el Señor nos deja en la palabra se conviertan en una obligación. O sea, eso es lo que tenemos que entender. En nuestro ministerio siempre hemos entendido esa parte. No poner reglas en donde no debe de haber reglas, sobre todo ¿por qué? Porque no es relevante. O sea, si yo dijera, es que como lo dicen, ¿verdad?, los de la 14, es que para que sean salvos los tengo que bautizar. Por eso yo ven que desde chiquititos, órale, luego a que se bauticen. Una vez, cuando Giovanna nació, ella duró 15 días, ¿verdad?, en el hospital, ahí un poquito más, como 3 semanas duró ahí en el hospital en la incubadora, porque estaba teniendo problemas de reflujo. No, hombre, nosotros sufrimos tremendamente, que no nos la entregaron y todo eso, y fui con el sacerdote. Yo en aquel entonces pues éramos bien católicos, y fuimos ahí hasta nos conocía muy bien el sacerdote, y ya le platicamos, oiga, venimos para que nos ayude a orar, queremos orar porque mi niña está, ya le platicamos. No, dice, ¿van a orar? No, vámonos a bautizarla, No, ¿por qué? No vamos a bautizarla porque si se muere se va a ir al limbo, vamos a bautizarla. Y fíjense, nosotros éramos súper católicos, pero ya como que ya leíamos la Biblia y como que sí. No, o sea, cuando me dijo eso hasta me molesté. O sea, nosotros con la angustia y él todavía así, como si fuera cualquier, se va a morir el cachorrito, no sé, o sea, me hizo así algo así muy feo y muy religioso, dije, no sé, discúlpeme, ¿no? Y nosotros veníamos a que nos apoyara en la oración para pedirle a Dios que saliera pronto mi niña de licuada, pero que se va a morir y que el bautismo, hombre, eso, pues ¿cómo se va a ir al limbo si se llega a morir mi niña? Se va al cielo inmediatamente, ella todavía no tiene
nada que pagar para que no se vaya. ¿Cómo creen? No? Y ya nos dimos la vuelta bien enojados, nos fuimos. ¿Por qué? Porque ese es el grave problema que hay en lugares. Hacen ciertas reglas porque le dan un valor salvífico a las cosas que están haciendo. De igual manera con la Cena del Señor. La Cena del Señor efectivamente habla de que las personas no deben de estar en pecado, pero no porque no te hayas bautizado estás en pecado. O sea, no, o sea, tú no tienes que tener ese problema, o simplemente a los niños no les dan la Cena del Señor. Hay veces que los niños tienen mucho menos pecados que los adultos, y hay lugares en donde se les prohíbe que los niños, claro, si un niño no tiene noción de lo que está haciendo, ahí sí, no tiene caso que lo haga, porque la Biblia lo dice claramente. Pero si ya un niño, dando cuenta, Chinita y Yannick, desde hace, ¿qué será?, 3, 4 años, que ellos ya empezaban a tener ya, en la escuelita, las maestras se daban cuenta de qué niños sabía realmente quién era Jesucristo y quién no lo sabía. Entonces ya con que los niños supieron realmente quién era Jesús, era su Salvador, ellos ya tenían el conocimiento que muchos adultos ni siquiera lo tienen, con eso es más que suficiente para que los niños también tomen la Cena del Señor. Es como cuando Jesús se enojó en el templo, ¿no? Porque en el templo dijo que la habían convertido en casa de ladrones, cueva de ladrones. Y es eso en que Jesús lo que quería evitar es que no se hicieran tradiciones como ya lo habían hecho los judíos, nada más por cumplir. Así es, exactamente. Acuérdense de agarrar el micrófono para que se oigan el video. Bueno, vamos a continuar la Cena del Señor, igualmente ya lo comentamos. Entonces, eso era lo que se estaba practicando en la iglesia primitiva, y gracias a Dios, pues es parte de lo que también aquí nosotros practicamos. Número 4, sus festividades. El único día festivo en el calendario cristiano del primer siglo fue el Domingo de Resurrección. Todas las demás festividades fueron introducidas gradual y regionalmente por influencias culturales. Pero ¿saben qué? Ahí hubo algo que pasé en alto que también quería yo comentar. Del 3. A ver, miren, allí. En el 3 estamos hablando. ¿Alguien sabe lo que es el didaje? ¿El didaje? Sí. Precisamente por eso quería yo comentarles. Eso es algo importante, miren. ¿Didaje? Ahí dice didaje. Ahí está, miren. Sí, miren. A la izquierda. ¿Dónde está? Arriba, ahí está, didaje. ¿Ya vieron? O sea, decían, cumplían un año en la fe y eran catequizados, instruidos en la didaje. Bueno, eso es importante, esas son preguntas importantes. El didaje fue un como catecismo que hicieron los apóstoles. Es más, se los voy a mandar en PDF, lo voy a mandar ahí al grupo del seminario. ¿Te das todos están, verdad, en el grupo del seminario? ¿Todos los que están aquí? ¿Vale? Sí, ya te metí, ¿verdad? También en el seminario. Bueno, hay que checarlo, si no, para meterte, porque cosas como estas, ahí las voy a estar mandando. El didaje es un catecismo, por así decirlo, que llevaron a cabo los apóstoles para que las ordenanzas y todo eso, las liturgias, se fueran llevando a cabo ya con un orden. O sea, porque eso es bien importante. O sea, debe de haber siempre un orden. Y sobre todo, imagínense, iba iniciando la iglesia. Entonces tenían que haber ciertas cosas en las cuales a la gente se les tenía que, a veces, si era necesario, pues incluso prohibir, porque imagínense, en ese entonces venían de tantas cosas como lo que pasó ahí en el libro de los Hechos, y a lo mejor más adelante se va a ver eso, pero ahorita lo podemos comentar. Cuando llegan algunos que empezaban a judaizar, incluso Pedro estaba empezando a querer judaizar, y ya ven que Pablo lo regañó y pasó lo que pasó. Entonces dice, no, es que nosotros no tenemos que judaizar a la gente. Eso sí, hay que comentarles que dejen de estar comiendo sangre y los animales ahogados y estrangulados y todo. Pero sí saben por qué.
porque con eso practicaban ritos paganos. Entonces, ¿qué sucede? Es como de repente uno de la romana llega aquí y nos empieza a hacer preguntas. Bueno, ¿y qué debo dejar de hacer? No, pues deja la idolatría, deja de estar yendo allá a San Juan de los Lagos y deja de hacer eso. O sea, le empiezas a dar instrucciones porque eso no le agrada a Dios. Nosotros como cristianos seguimos lo que dice la Biblia, entonces esas cosas no las debe uno de hacer. ¿Se me explico? Entonces, ahí precisamente, como les digo, es un libro histórico, Hechos, no es un libro doctrinal. Ahí vimos que a unas personas que practicaban cosas feas con la sangre y con esos animalitos, matándolos de esa manera, les dijeron, ya no lo hagan, ya no anden tomando, porque es más, hasta la fecha tú vas allá a los toros y hacen ritos con la sangre. No sé quién haya ido a esas cosas tan horribles, tan feas. A mí antes me gustaba cuando estaba chamaco, pero no, es una cosa. En una sola ocasión yo llegué a ir a una cosa de esas y vi cómo hacen un rito con la sangre del toro, torito que mataron ahí, que toda la sangre le empiezan a pasar ahí en las tribunas, todo eso, y la gente empieza a tomar de la sangre. Y quién sabe qué tantas cosas gritan, no sé qué, o sea, son como ritos que hacen con esa sangre del toro. Bueno, eso es malo, o sea, tú estás cayendo en cosas paganas y cosas, pero ha habido también una situación donde muchos dicen, no, que no comas moronga, o que no sé qué tantas cosas. No, eso no es una doctrina, eso es algo que era específicamente para personas que la sangre la usaban para hacer ritos y se la tomaban. ¿Me explico? Si ustedes compran 1 kilo de moronga y hacen ritos y se la comen, no lo deben de hacer. Pero si no hacen ritos con la moronga, no tiene nada de malo. A mí ni me gusta, ¿verdad? Pero a algunas personas les gusta mucho y de repente, no, es que los cristianos no debemos de comer. No, hombre, eso es... Ahora sí que es una mala interpretación, ¿verdad? Y creo que ya en hermenéutica habíamos hablado de algo de ello. Entonces, pero bueno, así estaba aquí entonces la situación. Entonces el linaje, ahí se ve de qué manera era como se estaban dando instrucciones extrabíblicas, pero no antibíblicas. O sea, eso es como ahorita, si tú te pones a ver el catecismo de la romana, dices, haz de cuenta que todo el catecismo dice lo contrario a lo que dice la Sagrada Escritura. Pero si tú te pones a leer el catecismo de, ¿cómo se llama? El que usan algunos bautistas, mis respetos. O sea, todo ese catecismo va de la mano con todo lo que la Biblia dice. Bueno, lo mismo el didaje. O sea, era como el catecismo con el que iniciaron, todo va de la mano con lo que dice la Biblia, pero con cosas extra bíblicas para que la gente se supiera comportar en los cultos y en todo lo que estaban llevando a cabo. Yo creo que puede ser algo similar lo que a hoy se usa la declaración de fe de cada iglesia. Que tiene que tener una declaración de fe para distinguirnos en cuanto a bautistas, presbiterianos, pentecostales. Exactamente, así es. Así es, que por cierto estoy trabajando en la de nosotros, porque quería yo adoptar precisamente esta, que ya se me olvidó el nombre, es un nombre anglo, el que usan algunos bautistas, pero no, vamos a hacer la nuestra, la propia, la de este ministerio. Que no sale de Benny Hinn. Ándale. Sí, no, de hecho, muchos han llegado a adoptar las de algún libro, algún predicador favorito y cosas, no, pues de eso no se trata. Ok, y ahora sí vamos al número 4, que son sus festividades. Y ya vimos que la única festividad que en aquel entonces, porque esto ahorita también tenemos que hablar sobre esto, en aquel entonces nada más lo que celebraban era el domingo de resurrección. De igual manera que aquí lo celebramos cuando es Semana Santa y todo eso, ese día, es más, normalmente esos días celebramos la Cena del Señor, se da un mensaje específico sobre la resurrección del Señor Jesucristo, todo eso.
Bueno, así es como ellos lo hacían. Pero como dice aquí, todas las demás festividades fueron introducidas gradual y regionalmente por influencia cultural. ¿Como cuáles? Como la Navidad. O sea, la Navidad fue una festividad que se introdujo y como lo hemos comentado, no es una mala festividad. ¿Por qué? Porque se está festejando el nacimiento de nuestro Jesucristo. Entonces, y de igual manera se llegaron y fíjense, eso lo empezaron a introducir en la Iglesia Católica, de hecho fue un papa el que lo introdujo, y como lo he platicado, no tuvo nada de malo, sino todo lo contrario. Esa festividad de Navidad apagó completamente esa de la Saturnalia, de tal manera que la gente, si tú no te has topado con un religioso de esos que satanizan la Navidad, tú no sabes ni qué rollo con la Saturnalia, y dices, ¿qué? El Dios del sol, o sea, la gente no sabe de eso. Tú eres Navidad, sí, Jesús. Bueno, los que realmente han entendido, ¿verdad?, lo que hemos dicho, porque muchos dicen Navidad, sí, Santa Claus, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esa es nuestra labor, el decirles, no, la Navidad es Jesús, ¿verdad? Y así se han llegado a dar ciertas festividades. Hay festividades que sí dicen, no, es que son paganas, hagan cuenta, el Día del Amor y la Amistad. Sí, efectivamente, por eso hasta le llaman el Día de San Valentín, y todas son festividades que la Iglesia Católica empezó a tomar, e incluso les ponía simplemente el Día de Todos los Santos, que eso sí es algo malísimo. O sea, el Día de Todos los Santos es el Día de Muertos. Entonces, cristianizaron algo que se iba completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Que vamos a estar festejando la muerte, ¿no? Que vamos a estar que el Día de Todos los Santos, ¿no? Esas festividades las adquirieron en la Iglesia Católica. Un cristiano, ¿qué hace? Desechar cosas que, así de la misma manera como hemos desechado el 90% de toda la doctrina de la Iglesia romana, bueno, pues también desechar esas festividades que dices, eso es igual que el Halloween, aunque tú, pues, claro, o sea, ¿El Día de la Independencia, pastor? no tiene nada de malo, pues somos mexicanos. No tiene nada de malo que nosotros festejemos días patrióticos. El día de mi cumpleaños. También, es un día patriótico también, hombre. Yo creo que depende de cómo lo festejas, ¿no? Eso sí, cómo lo festejas, ¿verdad? Porque precisamente de los que estamos hablando, normalmente tienen una manera de festejar cualquier cosa, pero con excesos, ¿verdad? Y con todo lo feo que el mundo ha entregado al ser humano. Entonces, sí, aquí vemos que sí, ellos empezaron solo con esa festividad, pero tenemos que entender que hay festividades que, aunque no fueron de la iglesia primitiva, no tiene nada de malo que las hayamos adoptado, mientras lo hagamos para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Ok? Número 5, sus doctrinas. Consistía en una transmisión sencilla y práctica de la interpretación de los apóstoles, entre paréntesis, siguiendo las instrucciones de Cristo del Antiguo Testamento, complementada con sus enseñanzas de Cristo y su reino, mismas que fueron consideradas por escrito gradualmente hasta convertirse en conjunto en el Nuevo Testamento. Una medida de la enseñanza consistió en la defensa de la verdad frente a múltiples herejías y malas prácticas infiltradas en la iglesia por falsos maestros de dentro y fuera de la iglesia. Entre las herejías más peligrosas de ese periodo se puede mencionar el legalismo judaizante, que sigue ahorita moliendo y moliendo, ¿verdad? El gnosticismo y la mundanalidad. Por ejemplo, en Hechos 15, en Gálatas, en Colosenses, en 1 de Juan 2, 15 al 17, en Apocalipsis 2 al 3. Ahí apúntenlo y luego ya lo estudian en su casa. Ahora no tenemos ya tiempo de estar leyendo esas citas, pero en esas citas vemos cómo desde aquel entonces ya se estaban llevando a cabo estas herejías. Esta de la herejía de los judaizantes, precisamente en Gálatas, vemos, y ya próximamente vamos a estudiar los domingos también ese libro de Gálatas, en
nuestra predicación expositiva, pero vemos cómo ahí Pablo precisamente les habla de una manera fuerte a los Gálatas, diciéndoles, es más, usa palabras bien fuertes. Una de las palabras que les dice es insensatos, les dice, ¿cómo puede ser posible? Ustedes ya iban caminando hacia la gracia, hacia lo correcto, y retrocedieron. Ahí en Gálatas es donde les platica la reprimenda que le dio al apóstol Pedro, que era prácticamente el líder de todos los apóstoles, y Pablo lo reprendió tremendamente porque ya andaba judaizando también. ¿Y por qué vemos como Pablo tenía tanto celo en contra de esa doctrina judaizante? Porque como muchas veces les he dicho cuando hablo de esos temas, eso es el enemigo más grande que tiene la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando nosotros queremos entrar a ese legalismo de regresar a los ritos, de regresar a la letra, a la ley, regresar a todas esas cosas, es como despreciar el sufrimiento y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es como decir, no, a mí no vale nada tu sacrificio. Yo puedo sacrificarme, yo solito puedo hacer mis ritos, yo puedo hacer esto, y yo me gano la salvación. Eso es el judaísmo, ese es el legalismo. Siempre el querer pensar que tus obras tienen valor para poder obtener la salvación, eso va a ir en contra completamente de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el judaísmo, pues desde aquel entonces, ahí fue donde estaba todo su apogeo, pero me da tanta tristeza ver cómo a la fecha hay personas, ha habido gente con mucha tristeza de nuestros primeros discípulos de la iglesia, de aquí de Redención por su gracia, se llegaron a ir con ese síndrome de la oveja resentida, y uno de ellos anda ahí bien metido ahí con los judaizantes, y luego me anda mandando ahí cosas, y digo, ¿cómo puede ser posible? Le digo, me da tanta tristeza que seas una apóstata de la fe. O sea, tú conociste la sana doctrina y todo, y te fuiste con los judaizantes. Y aquí en Celaya hay varias iglesias judaizantes. Hay algunos que salieron del cristianismo y ahora andan así hasta con su kipá, se ponen así como si fueran judíos, se circuncidan, andan haciendo ahí se ponen el talí también Es para... hasta como una falta de respeto para los judíos, ¿no? También, sí, pues de hecho los verdaderos judíos hasta les da risa, así como esos latinos se quieren hasta sentir judíos, o sea, no, unas cosas tremendas. Entonces, eso es, luego está el gnosticismo. El gnosticismo es como el sincretismo, o sea, una mezcla. O sea, desde aquel entonces habían unos que decían, pues yo le quiero mezclar, yo quiero ciertas creencias de los judíos, ciertas creencias de los cristianos, ciertas creencias de los budas, y así como que una mezcolanza, y algunos incluso salían con el rollo de que no, que Dios era la naturaleza, que Dios, o sea, como que son de esas personas ateas, no se quieren sujetar a Dios, pero también no quieren decir que no creen en Dios. Eso es un gnóstico. Esas personas que no se sujetan a lo que dice la palabra de Dios, pero quieren decir que Dios se manifiesta de algunas otras maneras. Eso sigue existiendo. De hecho, del gnosticismo han salido un chorrísimo de sectas, un chorro de cosas por no sujetarse a la palabra de Dios. Han salido otros. La mundanalidad, sabemos perfectamente. Hay ahorita una doctrina que le llaman la de la supergracia. Pasen el micrófono a Harvey. Hay una doctrina que le llaman que la de la supergracia. ¿Cuál? Sí, Jafit, ándale. Esa es la mundanalidad dentro de la iglesia. Que quieren decir son cristianos, sin embargo hablan con grosería. O sea, algunos también le llaman la doctrina progresista. Tú llegas a iglesias donde tienen la doctrina progresista y nunca hablan del pecado, hacen una cena de matrimonios y se ponen a estar bailando el reggaetón, y se ponen a estar ahí mismo en la iglesia, hacen cosas que hacen en el mundo. Bueno, desde aquel entonces ya existían esas cosas en donde según eran cristianos, pero seguían viviendo como los del mundo desde ese entonces. Fíjate. Bueno, ahorita hablando del gnosticismo,
Pues ahorita se le conoce pues a esa corriente, o se le asocia más bien así como lo mencionó, pues, ¿no? O sea, de que sí, supuestamente están basados en la Biblia y en las creencias en un Cristo, pero le mezclan ya la metafísica y un montón de cosas, pues así como que lo van adecuando pues a una creencia más personal. Pero pues ahora sí que al principio pues el gnosticismo era, pues bueno, o sea, una forma, una cosmovisión pues vaya, basada en libros que no eran canónicos, pues, o sea, que no estaban en el canon que nosotros conocemos ahora como Biblia. Porque, pues, hay que recordar, pues, de que la Biblia que tenemos ahorita la tenemos por el Concilio de Nicea, pues, ¿no? Que fue cuando se recopilaron todos los libros que ahorita tenemos en nuestra Biblia, pero hubo un tiempo, pues, donde, pues, ahora sí que casi cada persona que sabía escribir y que escuchaba de Jesucristo hacía un evangelio. Entonces, pues muchos evangelios quedaron perdidos en el mundo, pues, y en muchos de ellos también hay que tomar en cuenta, hay que recordar que la divulgación del evangelio en mayor parte era por tradición oral, pues. Entonces, porque no cualquiera escribía ni leía tampoco. Entonces, pues mucha de la información acerca de Jesucristo se perdía o se tergiversaba. De hecho, hay una corriente del cristianismo, si se puede decir así, pues, que actualmente todavía pues hay iglesias, pues así en Croacia, donde piensan que Jesucristo es mujer, pues. O sea, tan así se confundió la información, pues, de que pues, ellos adoptaron a un Mesías mujer, pues, y se llama igual, se llama Jesús. Sí, algunos dicen que el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es mujer. Y bueno, yo tuve la oportunidad de leer algunos libros que supuestamente estaban perdidos en el Mar Muerto y se encontraron recientemente. Y bueno, hablan también mucho acerca de la virtuosidad, pues, o del virtuosismo más bien, de María, la madre de Jesús, haciendo de ella una figura a la par de Jesús, o sea, también así divina, también que tenía así, que también hacía milagros y señales y todo eso, pues. Entonces, cuando empieza la corriente gnóstica, pues, se basa, pues, en esas enseñanzas, pues, de libros no canónicos, güey. Sí, pues eso es precisamente, el gnóstico siempre va a estar buscando otra cosa para no sujetarse a Dios. Pasen el micrófono ahorita, para no sujetarse a la Biblia. Y precisamente esa es la intención que siempre Satanás ha tenido dentro de la iglesia, estar buscando la manera de que la gente no honre al único y verdadero Dios que es el de la Biblia. Sí. A mí me llamó mucho la atención en una ocasión cuando en un libro se mencionaba que los escritos originales no existían. Y cómo es que se habían preservado las escrituras de los evangelios. Y cómo es que a través de siglos de persecución, resulta que había momentos en que emperadores eran tan obsesionados en perseguir cristianos que infiltraban falsos cristianos y con cartas supuestamente enviadas por Pedro, por los apóstoles o por evangelios, y muchas veces muchos de sus escritos pues eran escritos torcidos, escritos falsos, porque ellos querían seguir encontrando a cristianos para detenerlos y seguir persiguiéndolos. Entonces, por eso se usaron diferentes insignias. Una de ellas fue el pescado, el uso del pescado, de que si alguien ponía una raya, el otro completaba la otra raya para identificarse
como personas creyentes del Evangelio. Entonces, de alguna manera, los hallazgos del Mar Muerto han confirmado que las escrituras han sido fidedignas las que tenemos hoy en día. Sí, claro. Sí, pues de hecho, precisamente ese fue el trabajo del concilio de Nicea. Eran hombres de Dios, o sea, aunque eran parte de la iglesia romana, pero recuerden, como lo hemos estado estudiando, que la iglesia romana inició muy bien. O sea, realmente el fundador que era Constantino el Grande, pues sí, no era cristiano ni nada, y él lo hizo por fines políticos. Sin embargo, la gente que inició con esa religión era una sana doctrina con la que iniciaron. O sea, realmente los problemas más fuertes empezaron ya con los papados, que fue en el año 600 más o menos después de Cristo. Pero sí, ellos como hombres de Dios se percataron, porque en aquel entonces no crean que nada más eran 66 libros que habían encontrado, ¿no? O sea, habían muchos libros apócrifos que todos ellos los tuvieron que estar estudiando bajo el poder del Espíritu Santo para percatarse realmente qué es lo que había sido inspirado por Dios y qué no había sido inspirado. Y en el momento en que Dios les asignó fue cuando ya canonizaron cada uno de los libros. O sea, ni modo que a Dios se me pasó, ¿verdad? El evangelio de Judas, que luego lo iban a encontrar, ¿verdad? No, sí encontraron varios evangelios, pero no eran inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el canon bíblico fue seleccionado también de una manera totalmente divina. O sea, por eso los 66 libros que tenemos en la Escritura no les falta nada ni les sobra nada. Esos eran los necesarios, y precisamente cuando la gente, los gnósticos, precisamente de los que estamos hablando, empezaron a querer tergiversar todo eso, fue por inspiración satánica. Y eso es ahorita lo que acabas de decir. El diablo siempre va a estar buscando infiltrar malas doctrinas en la iglesia. Al diablo no le importa que nos reunamos como iglesia. Al diablo lo que le importa es que nos enseñe la Biblia. O sea, eso es lo que el diablo siempre va a estar tratando de sabotear, la enseñanza de la Biblia, porque ahí es donde sí sabe perfectamente lo que va a suceder. Él sabe del destino que tiene con una iglesia fuerte a través de la palabra. Entonces, por eso desde aquel entonces se infiltraban falsos maestros dentro de la misma iglesia, como está sucediendo ahorita. Si en aquel entonces sucedía, pues continúa en estos momentos. ¿Vas a agregar algo? Sí, pues era sobre por qué el libro de Enoch no fue implementado, pero ya la respondió. Ya le acabo de responder. Aunque es un buen libro. O sea, hay varios libros apócrifos que son muy buenos. Es más, hay mucha historia de la iglesia que no la encontramos en la Biblia y la encontramos en libros, o no nada más de la iglesia, también del pueblo de Israel, como fueron estos libros de Macabeos 1 y 2. Pues esos libros yo me los aventé cuando andábamos ahí en la Roma, ahí fue donde empezamos a estudiar la Biblia, y están bien interesantes porque ahí te habla de ese tiempo de 400 años en donde no hubo ya profecía, porque recuerden que entre Malaquías y Mateo fueron 400 años donde ya no hubo canon bíblico. Entonces en ese tiempo la gente no supo qué pasó con el pueblo de Israel, y sin embargo en Macabeos ahí te encuentras en esos 400 años todo lo que estuvo pasando con los reyes de aquel entonces, con todo lo que llegó a suceder. Y en algún momento yo creo que también vamos a abordar todo eso en este mismo seminario. Otra duda que tenía es que yo hace tiempo había escuchado una prédica de una persona que él decía que, por ejemplo, cuando fue la cristianización en Roma, que antes estaban ahí había muchos dioses griegos como para el amor, para el dinero, y les ponían ofrendas para que les cumplieran sus deseos, sus peticiones. Y esta decía que en la Iglesia Católica se implementaron igual, pero cambiándoles el nombre por San Juditas o varios nombres, que se hace lo mismo ahorita, que le ponen una vela a San Judas, a Diego o a San Antonio y para cumplirlo. Sí, de hecho, ellos, su costumbre fue esa, el llegar, pues, empezando por el Vaticano, o sea, que está ahí en Roma y todo eso,
Antes eran dioses griegos, pues ahora ya nada más los cristianizaron. Es más, dicen que la figura que está ahí en el Vaticano de Pedro, esa era la de Zeus. Entonces ya nada más le cambiaron el nombre. Ah, bueno, pues antes era Zeus, ahora es Pedro. ¿Qué hicieron aquí? Llegaron ahí donde está la basílica. Y con todo respeto a los católicos que nos estén viendo, pero eso es historia. Esto no es de que nos la inventamos o nos lo sacamos de la manga. Llegaron los españoles y lo único que hicieron fue cambiarle el nombre a Tonantzin por Guadalupe. O sea, pero exactamente, incluso modernizaron la figura de la Virgen, pero es la misma. Ustedes ven a Tonantzin, busquen ahí en Google, Tonantzin, y van a ver igual así unos angelitos en la parte de abajo, y nada más que la figura así de piedra y todo así, al estilo azteca. Pero lo único que hicieron fue cambiarle el nombre y remodelar la imagen que pintaron, porque no, también todo eso se descubrió científicamente, que no fue Juan Dieguito, no, es una pintura que hicieron, y la hicieron bien similar a Tonantzin. ¿Y sí saben qué quiere decir Tonantzin? Madrecita mía, ¿no? La Madre de Dios. O sea, nada más, no van a decir que ni siquiera tenían ingenio, nada más decían, pues vamos a cambiarles aquí el nombre, vamos a meterles ahora. Es más, ustedes vayan ahí a la villita un 12 de diciembre y tú no vas a ver que estén bailando como judíos ni como españoles. ¿Cómo le danzan ahí a la que ellos se supone que ahora le llaman Guadalupe? Pero realmente es a Tonantzin, le bailan como le danzaban a Tonantzin, igualito, hacen los mismos ritos y todo eso. O sea, la gente que no se dé cuenta de eso, pues es porque hay unas vendas espirituales bien tremendas, ¿verdad? Pero así es como sigo siempre, precisamente lo que dice Casillas tiene mucha razón. Eso es simplemente lo que hacían. Y bueno, ya vamos a terminar. Ya nada más les doy el preámbulo de lo que vamos a ver de hoy en 8. Así hemos terminado de estudiar el resumen del primero de los 3 periodos, porque acuérdense que son 3 periodos de la Iglesia Antigua. Acabamos con esto, estamos terminando el primer periodo. En la siguiente clase comenzaremos a estudiar un resumen del segundo periodo de la Iglesia Antigua, que es el periodo de la supervivencia, que abarca los personajes y sucesos del segundo y tercer siglo. Eso es lo que vamos a ver de hoy en 8. Ya con esto estamos terminando.